Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la bendita y santa palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuánto creen esto? Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Alabado sea Dios. Hermanos, estamos en un tiempo en que se ha perdido y se está perdiendo el verdadero valor de las cosas que Dios ha dado al hombre en el mundo. Yo me recuerdo en los tiempos en que yo era niño o jovencito, la palabra valía más que un documento. Si alguien le decía, préstame que te lo voy a devolver, o alguna cosa así, o prometí algo, la palabra empeñada era más que un documento. Y el hombre que empeñaba su palabra era capaz de dar la vida antes que faltara ella. Era una deshonra. Pero ha pasado el tiempo y estas cosas se han ido desvirtuando. Hoy en día cualquiera miente, cualquiera promete y no cumple. Y lo más tremendo es que esto ha llegado a la iglesia. Está dentro de la iglesia. Piden fiado y no pagan. Piden prestado, no devuelven. Prometen hacer algo, no lo hacen. Y como si nada fuera, en otros tiempos era degradante una cosa como esa. La gente no le pedía un documento, la palabra empeñada tenía un valor, porque la palabra tiene poder. Y yo meditaba en esto y pensaba, mirándonos a nosotros y ver cómo para nosotros la palabra tiene poder cuando nosotros la recibimos. De pronto alguien agarra a otra persona y le hace un comentario, le dice qué bien que está, qué precioso que te queda esa ropa, ¿no es cierto? O qué bien que hiciste este trabajo, algo que adula, ¿no es cierto? Y la persona recibe esa palabra, siente algo adentro, ¿no es cierto? Que le hace ponerse contento, una sonrisa, o le hace sentir deseo de seguir adelante así. Amén. En otros casos viene una palabra que es ofensiva. Una palabra que ofende, que hiere, que lastima, y el que la recibe, ¿no es cierto?, se siente tan mal, algunos hasta lloran, se van de la iglesia, se enojan. ¿Por qué me hicieron? Porque recibieron la palabra y la palabra obró dentro de ellos. Y esto sucede todos los días entre nosotros, todos los días. Y yo meditaba y decía, pero ¿cuánta palabra de Dios recibimos? ¿Cuánta palabra de Dios oímos? ¿Cuánta palabra de Dios es enviada a nuestras vidas? ¿Y qué estamos haciendo con esa palabra? Porque si recibiéramos como recibimos las ofensas, ¿no es cierto? O aquella palabra que adulan al hombre, si la recibiéramos, entonces la palabra de Dios tendría que surtir ese efecto dentro de nosotros. Pero sin embargo vemos a hermanos que años hace que están en la iglesia y es como que la palabra de Dios nunca hubiera hecho nada en ellos. ¿Qué será? Esta es una clara demostración de que no se recibe la palabra de Dios. Recibir significa, oír significa recibir y hacerse responsable de lo que hemos oído y recibido. Hay quienes escuchan solamente, porque, ¿no es cierto?, cuando viene una palabra de ofensa, yo veo a los hermanos, estoy hablando de nosotros, de los hermanos, qué rápido que se ofenden. Ahí nomás en el momento se recibieron la palabra, y como la recibieron la palabra, obró adentro y produjo, ¿no es cierto?, esa tristeza, ese dolor o lo que haya producido. Cuando viene la palabra para halagarlo, también produce algo adentro. Y la palabra de Dios es
Esa es una clara demostración de que no recibimos la palabra de Dios. No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sí. Cuando alguien le envía una palabra ofensiva y quien lo hiere lo lastima, lo comenta con todo. Si es posible con toda la iglesia, porque lo han herido, lo han lastimado. Sin embargo, la palabra de Dios, ¿cuántos son los que la comentan? Porque no ha producido nada adentro. El que la recibe y la palabra de Dios produce algo adentro de él, la comenta. ¿Sabe cuándo no se habla, no se comenta? Cuando no produce nada dentro de nosotros. ¿Y cuándo la palabra de Dios no produce en nosotros? Cuando no la recibimos. Con tanta palabra de Dios que ha sido enviada a nosotros, tendríamos que todos haber alcanzado la madurez que Dios desea y anhela que su pueblo tenga. Pero sin embargo, podemos ver que no es así. Entonces, ¿qué decimos? ¿Estamos recibiendo la palabra de Dios? Del original griego, palabra de Dios significa, es tomada de la palabra logos, que significa palabra y razón. La palabra de Dios tiene razón. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Y es enviada para hacer algo en beneficio nuestro. Si nosotros no la recibimos a la palabra, no produce nada. Bendito sea su nombre. Nosotros vemos un pasaje acá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, y en el verso 11 en adelante, que dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Vio? El escritor de los Hebreos está hablando a gente que ya tendría que haber aprendido las cosas, que tendría que estar creciendo, alcanzando esa madurez, porque se necesita que el creyente alcance la madurez, porque es necesario, porque todos los días entra alguien nuevo a la iglesia del Señor y necesita ser cuidado, ser llevado, ser protegido, ser enseñado. Pero si los que están adentro no aprendieron, ¿cómo enseñarán a otros? Si los que están adentro aún hay que estar todos los días enseñándoles los primeros rudimentos, como dice acá el escritor, ¿cómo van a enseñar a otros? Entonces, ¿no es cierto? El cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia, no se forma de la manera que tiene que formar a causa de que faltan los creyentes maduros. Ahora mire, hablamos que la palabra de Dios dice, hemos leído que dice, es útil. Mire, es útil. Dice, toda palabra es inspirada por Dios y es útil. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos son los que verdaderamente aprendieron a amar a la palabra de Dios? ¿Cuántos son los que verdaderamente ensanchan su corazón para que la palabra de Dios haga en ellos lo que Dios le ha mandado hacer? Isaías dice, la palabra no volverá atrás vacía, sino que hará todo aquello que yo le he mandado que haga. Es decir, que Dios envía su palabra en la potencia del Espíritu Santo para hacer una obra en aquellos que la oyen. Oír significa recibir, dijimos, y hacerse responsable de eso, de lo que ha oído, ¿no es cierto?, de lo que ha recibido. Ahora mire, piense y medite usted, ¿cuántos son que oímos la palabra de Dios, que la recibimos y que la aplicamos? Piense usted, ¿cuántas veces usted ha desechado? ¿Cuántas veces Dios ha enviado su palabra para hacer una obra en usted y usted la ha desechado, la ha dejado caer a tierra? Pero mire, y medite un momento. Pero una sola palabra que sea enviada en ofensa contra usted, sí que la va a dejar caer a tierra, ya que la va a dejar de un lado. ¿Cómo recibe eso? Y eso produce un efecto a usted. Ha producido efecto en hermanos que hasta se han ido de la iglesia a causa de eso. Gloria sea el nombre de Jesús.
¿cuánto más poder tiene la palabra de Dios, ¿no es cierto?, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, ¿no es cierto?, para que seamos, ¿no es cierto?, como dice, enteramente perfectos, preparados para buenas obras, para que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para buenas obras. Aleluya. Pero sin embargo, tenemos que ser sinceros y pensar y meditar cuántos somos verdaderamente los que tomamos de esta manera la palabra de Dios. Porque la palabra, ¿no es cierto?, tiene poder. En el principio, ¿qué fue? La palabra. Es eso lo que Juan, ¿no es cierto?, explica cuando comienza su evangelio. En el principio era el verbo. ¿Y él por qué escribe eso? Porque está escribiendo a gente que entiende, en aquel tiempo que entendía, que conocía, que sabía el valor de esto. Y cuando Juan está diciendo, hablando acerca de Jesús, es como que está diciendo, la palabra es la que se convirtió en un hombre y que vino a esta tierra y nosotros la vimos y vimos su gloria. Gloria sea el nombre de Jesús. Y los tiempos han pasado y el hombre ha ido desvirtuando todas estas cosas. Pero nosotros, la iglesia del Señor, los que formamos el cuerpo de Jesucristo, hemos sido llamados a recuperar todos los valores que se perdió a causa del pecado y la desobediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Nosotros vemos, hermanos, que Dios ha instituido el matrimonio. Y lo ha instituido y se lo ha dado al hombre para su propia felicidad. Sin embargo, vemos, lo más desastroso que existe en el mundo es el matrimonio. Porque el diablo ha hecho esto. Pero los que formamos el cuerpo de Cristo, los que hemos recibido la mente de Cristo, tenemos que entender esto. Ahora, ¿por qué un matrimonio cristiano no es como tiene que ser? Hay una sola cosa, simplemente que desobedecen la palabra de Dios. Listo. Desobediencia. ¿Se da cuenta? Desobedecer la palabra de Dios. Porque dice, casada, sujeta a tu marido. Marido, ama a vuestras mujeres, no seas áspera con ellas. Hijo, obedeced a vuestro padre en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Padre, no exasperéis a ir a vuestros hijos. Si cumpliéramos con eso todo, cada uno nos fuera responsable de lo que ha oído y lo que ha recibido, lo hiciéramos responsable y lo cumplimos, el matrimonio, el hogar sería una cosa perfecta. Y nos gozaríamos, nos alegraríamos y al primero que entra lo traeríamos, lo sentaríamos y le explicaríamos estas cosas básicas para que aprendan a ser feliz. Porque el hombre cuando empieza a ser feliz está alegre, está contento. Pero ¿qué hay cuando llega a su casa y empiezan los problemas con los hijos, que el matrimonio, que la mujer, que esto, que aquello? ¿Qué alegría puede tener? Gloria a Dios. Pero sin embargo nosotros vemos, ¿no es cierto?, que ¿para cuánto la palabra de Dios no tiene poder? No tiene razón. Las hermanas, y no se ofendan las hermanas, pero mire, siempre habla Dios primero de las mujeres. Mujer, está sujeta a marido, amá. Si la mujer entendiera y no desobedeciera a la palabra de Dios y entendiera que la palabra de Dios tiene poder y tiene razón, que ir contra de ella, ¿no es cierto?, es ir contra de ella misma, que no puede contradecirse la palabra de Dios, no puede hacerla volver atrás. Lo que fue hablado, lo que fue dicho, eso es. Y tiene poder para hacer algo nosotros si lo recibimos. La mujer jamás va a conocer lo que es la libertad si no se sujeta a su marido. Jamás. Y por no conocer libre la mujer, es que protestona, quejosa y todos los días está causando una situación. La mayoría de los problemas de un hogar no tiene culpa la esposa, porque no entra en el lugar que tiene que entrar, no es libre y arrastra a todos con ella. Gloria a Dios. El hombre a veces es áspero con ella a causa de eso. Si la mujer tuviera sumisa, mire, el hombre se derrite todo. Lo que más quiere el hombre es la felicidad en su hogar. Pero la mujer no quiere sujetarse. Ahora, esa desobediencia es no recibir la palabra. Pero si el marido le llega a decir una palabra que esté fuera de lugar, ahí se hiere, se lastima, me insultó, eso sí recibe. ¿Y por qué no recibir lo bueno? ¿Por qué recibimos lo malo? Cristo, ¿qué dice de Cristo? Hebreo 12. Por el gozo puesto delante de sí, que dijo, menospreció que el oprobio.
Es decir, que la gente, los insultos de la gente, lo que la gente le insultaba, lo escupía, lo apedreaba, él lo menospreció. No lo recibió. Si lo hubiera recibido, se hubiera puesto a gritar: ¿por qué me hacen esto? Yo soy el que vino a salvarme. Mira lo que me están haciendo. No, él lo menospreció. Y como menospreció la ofensa de la gente, esa palabra, la ofensa que la gente le hacía, los insultos, no hizo nada dentro de él. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Y él qué pudo hacer? Dice: menospreció lo oprobio y sufrió la cruz. Aleluya. Los ojos de él estaban puestos, ¿no es cierto?, en lo que él iba a lograr a causa de ese dolor y de ese sufrimiento. Aleluya. A nosotros cuando nos ofenden, enseguida estamos ahí. Enseguida nos derretimos todo. Y no recibimos la palabra de Dios. Y como no la recibimos, la palabra de Dios no obra en nosotros como tendría que haber obrado, entonces seguimos siendo niños. Entonces los tienen que estar enseñando los primeros rudimentos, como dice acá el escritor. Y dice que los niños, los ciertos, son los que participan de la leche, no pueden el alimento sólido. Entonces viene una revelación de la palabra de Dios, se explica, se la enseña, pero como son niños, ¿no es cierto?, no la pueden digerir, necesitan leche. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Gloria sea su nombre. Ahora, ¿cuánta necesidad tenemos nosotros de alcanzar madurez? Por nosotros mismos. El que ha alcanzado la madurez ha descansado. Porque ya no hay nada que lo convenza de lo contrario. Ya no hay nada que lo pueda hacer volver atrás. Ya no hay nada que lo pueda convertir en un apóstata. El que ha alcanzado madurez es el que ha pasado las pruebas, el que ha pasado las luchas, el que se ha mantenido firme, ¿no es cierto? Y entonces después, cuando viene la situación y vienen problemas, él está firme. Cristo se ha formado en él. Cristo ha empezado a formarse en él, se ha formado en él. Entonces él sabe que no volverá atrás. No hay quien lo haga volver atrás. No hay quien lo pueda convencer de lo contrario. Nadie lo puede convencer de lo contrario a alguien que ha alcanzado madurez, es decir, que ha dejado que Cristo se forme en él. Mira con los ojos del Señor, y lo único que hace es mirar que los que ofenden, los que hacen cosas que no tienen que hacer, son los que necesitan ayuda. Mira a los niños en Cristo, ¿no es cierto? Y los mira y lo ve hacer tantas cosas, y sabe qué es lo que necesitan: cuidado, ser corregido, ser enseñado, ser protegido del lobo. Hay muchos peligros en este camino de aquí al cielo. Los que maduraron son los que ya pasaron, ¿no es cierto?, tantas cosas, que los que vienen por atrás van a tener que pasar. Y los que ya han pasado tienen la experiencia, ¿no es cierto?, de cómo salir de cada lugar. Nosotros vemos en estos tiempos, hay hermanos que tienen alguna situación y se van de la iglesia. Otros se desvían. ¿Cuántos hay que se desvían? ¿No es cierto?, que tienen situaciones, problemas, y se desvían, pero después vuelven otra vez, agarran el camino, siguen para adelante. Pero hay otros que se vuelven atrás. Otros que huyen, salen corriendo. Pero ¿cuánta necesidad hay? ¿Quién puede enseñar esto sino lo que vivieron, lo que pasaron? Lo que alcanzaron esa madurez, lo que triunfaron en cada una de esas situaciones, que vieron la victoria porque su fe en Cristo Jesús estaba afirmada, y salieron de cada situación. Entonces, ¿no es cierto?, llegaron, ¿no es cierto?, a esa madurez. Entonces, cuando ven venir a otros, ¿quién son? Sino ellos los que pueden ayudarle. Si alguno cae, a auxiliarlo. Si alguno se ha desviado, a encarrilarlo, a explicarle que no porque se haya desviado tiene que volverse, que puede encontrar el camino de vuelta y seguir hacia adelante. ¿Quién puede enseñar esto? Los que reciben la palabra de Dios, y ella ha producido cosas en ellos al punto que pudieron alcanzar esta madurez. Entonces, cuando alcanza madurez, mira con los ojos de Dios, no con los ojos del hombre. Ya las ofensas no le hacen nada a ellos. Ellos no están para dolerse. Cristo pagó todo y llevó todo en la cruz, ¿no es cierto? Y a ellos le ha sido concedido el privilegio de padecer por causa de Él también, para que el día que Él se manifieste, su gloria sea semejante a la de Él.
Bendito el nombre del Señor. Entonces ve que algo tiene que hacer, que Él es útil, que si ha pasado todas estas luchas y todas estas pruebas, Dios lo ha capacitado para que ayude a otro. Entonces ahora se ve que Él, ¿no es cierto?, viene a ser como el descanso del peregrino, ¿no es cierto?, donde todos pueden descansar en Él, porque Él le puede dar la salida, ayudarlo a escapar de cada situación, ¿no es cierto?, y en Él encuentra un descanso, en el auxilio, en su palabra, en su consuelo, en sus enseñanzas, en su forma de explicar cómo Él había salido y que ellos también pueden salir. ¿Cuánta necesidad hay de esto en la iglesia? El escritor dice, porque debiendo ser ya maestro. Pero si estamos todavía recibiendo las palabras de ofensa, ¿no es cierto?, y aquellas que halagan, y a la palabra de Dios no la recibimos, ¿cómo producirá estas cosas en nosotros? ¿Cómo maduraremos? Gloria sea a Dios. Dios permite que todas estas cosas sucedan dentro. No, en esa iglesia es esto, en esa en ello, en esto, aquello. Pero Dios, ¿qué dice? Cristo tuvo un mundo peor que este. Sin embargo, siguió adelante hasta el fin. Y miles ofrecieron su vida por causa del Evangelio. Alabado sea Dios. Amén. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hermano, no tienes que faltar. Hermano, tienes que venir. Hermano, tienes que ofrendar. Todas aquellas cosas que son los primeros rudimentos, ¿no es cierto? Dice el escritor, ¿no es cierto?, que no podemos estar siempre con eso. Dice que hay un camino de perfección. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Dice el capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, dice, el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de las doctrinas de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Se da cuenta? Porque ya debemos entrar en un camino de perfección. Hemos sido llamados, hemos sido instruidos, hemos creído, ¿no es cierto?, en el bautismo, en la sanidad y todas aquellas cosas. Pero no podemos quedarnos ahí. Viene un perfeccionamiento. Tiene que haber una perfección que como hombre, ¿no es cierto?, Dios quiere hacer en nosotros. Viene un camino que nos lleva hacia la exaltación, porque Dios no solamente nos salvó, no solamente nos perdonó y nos justificó, sino que nos exaltó en Cristo Jesús. El evangelio hasta la cruz, el evangelio que salva, que sana, que liberta, ¿no es cierto? Pero hay un evangelio que después de la cruz que exalta al hombre que antes había sido un pecador. Y eso lo tenemos que recibir todo. Tenemos que llegar a alcanzar y enseñar a otro. Uno de los problemas grandes de la iglesia de estos días es eso. El evangelio hasta la cruz. El evangelio de exaltación no lo habla nadie, como si Dios no hubiera exaltado al hombre. Nadie lo habla. Hasta el punto que dicen ser pecador. Sin embargo, Dios lo exaltó hasta lo sumo con Cristo Jesús. ¿Cómo habrá contentamiento en el corazón del hombre? ¿Cómo es lo que habrán creído estarán verdaderamente contentos si ellos se les enseña que son pecadores? Si son pecadores, aún, ¿no es cierto?, no han sido libertados. Pero si se les enseña y aprenden que han sido exaltados hasta lo sumo con Cristo Jesús, entonces sí aprenderán a ser agradecidos, a alabar, a amar y bendecir el nombre de Dios. Aleluya. Ahora, vemos, toda palabra es inspirada por Dios. Dice, para instruir en justicia. Esto es uno de los grandes problemas de las congregaciones, su propia justicia. No entender que ha sido imputado en nosotros, que hemos recibido la justicia de Dios. Dios siempre demandó una justicia del hombre, y el hombre en su justicia nunca pudo presentarse delante de Dios, porque el hombre mira su propio bien y no el del otro.
y actuamos con nuestra justicia. No podemos, ¿no es cierto?, mirar lo que es la justicia de Dios. No nos detenemos a pensar si lo que estamos juzgando lo estamos haciendo según Dios o según nosotros. Cuentan mucho los sentimientos en este tiempo en la vida de los creyentes. Pero sin embargo la palabra de Dios es útil para instruir en justicia, para que nosotros andemos en la justicia de Dios. Eso hace libre al hombre, porque no trae culpa sobre él. ¿Y cuántas veces, ¿no es cierto?, para jugar según Dios, ¿no es cierto?, vamos a tener problemas con nuestra familia, con los seres más queridos, o en nuestro hogar y en el trabajo, en cualquier parte? Porque la justicia de Dios, ¿no es cierto?, pareciera ser, no, es absurda, ¿no es cierto? Pero sin embargo la Biblia dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Pero ¿cuándo vamos a entender y a creer esto para que nunca más actuemos en la justicia del hombre? ¿Cuántas veces? Yo que hablo, estoy siempre hablando con los hermanos, todo. ¿Cuántas veces uno le quiere enseñar algo, le enseña y ellos siempre justifican? Sobre todo la crianza de los hijos. Los hijos de los creyentes son terribles, pero hay solución para lo que reciben, ¿no es cierto? Sabemos cómo hacerlo, cómo poder hacerlo, pero hay quienes, ¿no es cierto?, justifican a sus hijos. Yo hablo con algunos y digo, pues, ¿qué le pasa? Porque está llorando. Es que recién se levanta. Porque recién se levanta tiene que llorar. Si durmió tiene que estar contento, y si tiene sueño que siga durmiendo, pero ¿por qué tiene que llorar? Pero si la madre o el padre ya lo justificó al decir, porque recién se levanta, no hay intrusión. Y como eso, ¿cuántas otras cosas? No, porque es mi hijo, o porque es mi hermano, o porque es mi mujer, o porque es mi marido, le hicieron algo. Si su marido se portó bien, su hijo se portó mal, hizo cosas que no tenía que hacer, pero como es su hijo, lo defiende, su propia justicia. No son instruidos en la justicia de Dios. ¿Cómo alcanzarán perfección y cómo madurarán? La palabra de Dios no es recibida. Ni siquiera reciben la justicia de Dios. Pero dice que la palabra de Dios es útil, ¿no es cierto?, para instruir en justicia. La iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, no puede juzgar según ellos. Tenemos que juzgar según Dios. A mí vienen a hablarme y a presentarme el caso, y cuando vienen yo se lo digo. ¿Qué consejo quiere? ¿Quiere un consejo según los hombres o quiere un consejo según Dios? Porque yo puedo dar un consejo según los hombres y puedo dar un consejo según Dios. Yo sé que el correcto es el consejo de Dios, pero hay quienes no lo quieren. Gloria a Dios. Tenemos que entender. Aleluya. Tenemos que comprender estas cosas. Hace unos días hubo un problema simple, pero que para mí se hizo grave no por causa mía, sino por causa de los demás. Terminó el culto y fue uno de mis hijos, fueron a comer un sándwich y se metieron en la oficina y ensuciaron todo el piso y dejaron ahí tiradas las cosas. Cuando yo venía entrando, yo vi que la hermana que limpia estaba juntando los papeles. Y digo yo, ¿quién hizo esto? Fue mi hija, con mis hijos. Cuando llegamos a mi casa, se enojaron porque le habían dicho algo acerca de lo que habían hecho. Entonces yo traté de explicarle lo que había pasado. ¿Sabe lo que me dijeron? No, sí, para vos, nosotros nunca vamos a tener razón. ¿Se da cuenta? Pero yo no puedo acceder porque sean mis hijos, porque sean ellos, si hicieron algo que es incorrecto. No puedo acceder, no es mi justicia, esa es la justicia de Dios, la que tiene que salir a reducir en los otros, que se enoje quien quiera que sea, pero eso hace al crecimiento, a la madurez, eso hace a la elevación de una vida superior que Dios en Cristo nos ha dado, actuar con justicia. Entonces yo digo, vamos a invertir los papeles. Que vos seas la que limpiaba y que la que te retó a vos o te dijo algo a vos sea la que ensuciaba. Vos siendo mi hija tenía que haber dado el ejemplo de cuidar de que no se ensucie la oficina de tu papá. ¿O no es así? Bueno, lo ven así, la carne no ve las cosas así. Pero lo cierto, la justicia de Dios es la justicia de Dios y Dios es justo y nosotros tenemos que imitarlo a Él porque, ¿no es cierto?, la justicia de Dios ha sido imputada en nosotros y no podemos dejar de lado la justicia de Dios para jugar con nuestra justicia que delante de Dios luce como trapo de inmundicia.
Y bueno, acarrea situaciones, pero ¿qué me importa que acarree situaciones? La verdad es la verdad y nada puede contra ella. Pero sin embargo, yo veo en los hermanos, ¿no es cierto?, cómo se suscitan situaciones y ellos, su justicia. Ellos miran lo que a ellos que les conviene. No miran según Dios. ¿Qué haría Dios? Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Aleluya. Porque debiendo ser llama esto. Ahora, si no recibimos la palabra de Dios, ¿no es cierto?, no vamos a crecer. Y si no crecemos, no vamos a poder enseñar a otro. Como dice el escritor, dice, mucho que decir y difícil de explicar. Porque se hace difícil explicar cómo después de tanto tiempo, de 5, de 6, de 7, de 10 años dentro de la iglesia, aún hay que estar exhortándole las mismas cosas, los primeros rudimentos, enseñándole a los hermanos. Porque habéis hecho tarde para ir, dice. Justamente eso, el oír significa recibir. Es decir, porque se han hecho tarde para recibir la palabra de Dios. Aún la juzgan, ¿no es cierto? No es así. No es así. Juzgan la palabra de Dios. Entonces no actúa. Pero manden una palabra de ofensa, ¿cómo la reciben enseguida? Dios está mirando todo esto. Dios sabe que recibe las cosas vanas, las que realmente no tienen valor ni producen nada bueno dentro tuyo, y que su palabra maravillosa, preciosa, que ha sido enviada para hacer una obra en beneficio de nosotros mismos, no se la recibe. Difícil de explicar. ¿Por qué no recibir la palabra de Dios? Que ha sido enviada y es enviada para hacer una obra en cada uno de nosotros. Estamos a veces lo más tranquilos y viene alguien y nos trae un chisme y un cuento de que alguien dijo algo malo de nosotros. ¡Qué mal que nos ponemos! Enseguida la recibimos y la palabra entró a actuar y nos ponemos mal, y a lo mejor ni siquiera se dijo eso y ya entramos a pensar mal, a pecar con pensamiento, con palabras, con un montón de cosas. La hemos recibido enseguida. Sin embargo, se envía de la palabra para hacer un beneficio a nosotros, para instruirnos en una verdad, para instruirnos en la verdad o en algo que tenemos que hacer, y no la recibimos. La juzgamos todavía. Eso es tremendo, es terrible. Eso sucede hoy en la iglesia. Aleluya. ¿Y cuánta necesidad hay? Los creyentes vamos a pasar por todo tipo de situaciones. De una u otra manera, las situaciones que yo paso o que he pasado son las mismas que pasaron millones antes de mí y millones detrás de mí la van a pasar. Lo importante es aprender la lección y enseñar y ayudar. Porque van a pasar, Dios va a permitir que la pasen porque tienen que vivirlo. Pero lo importante es que nosotros podamos enseñar que de cada situación se puede salir airoso en Dios. Que las promesas que fueron para los primeros cristianos y que son para nosotros es también para ellos y para todos los que van a entrar. Yo todo estos días he estado mirando la película del Peregrino y Cristiana. Hay tanto para aprender ahí, hay tanto, está preñada, cuajada, está de enseñanza simple, sencilla, que hoy la iglesia no las mira. Juan Bunyan, ¿no es cierto?, en sus tiempos en que estaba preso, quería aún seguir siendo útil. Mire a lo que había alcanzado, lo que había logrado, que aún estando ahí dentro de la cárcel, que no eran como las cárceles de ahora, ¿no es cierto?, que eran tremendos, pero él quería ser útil afuera, sabía que había gente afuera que podía servir, y Dios le permitió a través de ese libro, ¿no es cierto?, de que pudiera enseñar a tanto. El peregrino va a caer en todas esas cosas, va a caer en el barro, va a caer, ¿no es cierto?, se va a desviar del camino, va a ser engañado, porque una vez que emprendimos, ¿no es cierto?, el camino hacia el cielo, hacia la ciudad celestial, el mal, ¿no es cierto?, nos va a acechar, nos va a perseguir, nos va a asediar todos los días tratando de hacernos volver. El diablo, sus demonios, sus influencias, va a tratar de hacernos desviar el camino que nos va, para que no lleguemos donde tenemos que llegar. Pero siempre Dios, que prometió estar con nosotros todos los días,
hasta el fin del mundo y que nos ha dado el Espíritu Santo y su bendita y santa palabra, si nosotros creemos y confiamos en ella, aunque nos desviemos, vamos a volver al lugar y seguir el camino. Yo meditaba en un momento que Peregrino va a caer en el cielo, pero si él salió, no estaba pecando, él iba sincero, quería llegar a la ciudad celestial, había dejado toda la ciudad, la destrucción, su casa, ¿y cómo es que cayó? Cayó. Hoy los creyentes no entienden eso, cayó. Pero cuando cayó pidió auxilio, y auxilio apareció y le dio la mano, y le dijo, tú sacas a todos los que caen acá, a los que me lo piden. Gloria sea a Dios. Y eso a mí me impresionó, porque es verdad, todos, de una forma u otra, en algún momento vamos a caer. Pero la falta de experiencia de otros, ¿no es cierto? Él tenía el libro y gritaba, y se puso a gritar, sin embargo, otro que cayó con él salió corriendo y se volvió. No quiso seguir adelante. ¿Y cuánta necesidad hay de instruir a esos? De hacerle ver, de hacerle entender. La iglesia tendría que hablar el idioma de la Biblia. Tendríamos que hablar constantemente y hablar de cómo podemos perfeccionarnos y cómo podemos librar a los que vienen para que no es cierto, no se vuelvan atrás cuando estas cosas les sucedan. Pero no hay preocupación en la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha hecho su efecto en ellos porque no la recibieron. Porque los que la reciben saben lo que eso es y están pendientes, están latentes. No hay otra cosa para ellos. Tenemos que llegar, todos tenemos que llegar. Todos son del Señor. El Señor está metiendo gente nueva en la iglesia. Tenemos que cuidarlo. No hace cosa que el diablo lo saque por afuera. Porque la misión del diablo es hacerlo volver. El diablo no quiere perder ninguno. Pero la palabra de Dios es útil. Amén. Por tanto, dejando ya los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Eso es lo que tiene que entender. Hay un descanso que nos está esperando, que es la madurez. Juan Bunyan lo da como un albergue a donde llega el peregrino y hay quien lo atiende ahí. ¿Sabe quién lo atiende? Gente mayor, gente canosa. ¿Qué significa eso? Que habían alcanzado madurez, gente madura, que podía entender y comprender al peregrino que venía cansado. O que venía, ¿no es cierto?, con tanta lucha y con tanta prueba. Pero ¿qué pasa? Llega el momento que el maduro también se tiene que ir a la ciudad celestial. ¿Y quiénes tienen que quedar? Y tienen que quedar voluntarios. En esto es voluntario. Entonces, ¿qué dice? Los que van a irse, levántense y pónganse de pie. Y los que se van a quedar, que se queden. No dijo usted. ¿Quiénes se quedaron? Misericordia, creencia y provechoso. Por creer, la misericordia fue provechosa. Había que atender a muchos peregrinos que iban a venir. Y ellos se quedaron. ¿Entiende? ¿Cuánta necesidad hay de recibir la palabra de Dios que haga su efecto en nosotros para que alcancemos a madurez? No hace falta estar 20 años para alcanzar madurez. La madurez espiritual se puede alcanzar pronto si verdaderamente dejamos que la palabra de Dios actúe, obre en nosotros. ¿Cuánto vamos a dejar, no es cierto, de recibir las palabras que nos ofenden, que hieren y que lastiman? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a dejar de enviar palabras que ofenden y lastimen a otro? Todo el tiempo estaba pensando, como nunca antes lo había hecho, en ese mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No busco su propio bien, sino el del otro. Y estaba mirando mis acciones, mi forma de conducir, mi forma de amar. Y realmente es un mandamiento. Que por el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones, nosotros podemos llegar a cumplirlo. Y me detuve a pensar, como antes nunca lo había hecho. Y decimos, qué lejos estamos todavía, pero podemos alcanzarlo.
pero podemos lograrlo. Si lo queremos, es voluntad de Dios. ¿Cómo no vamos a alcanzar esta perfección si Dios es el que la ha instruido para nosotros, el que nos ha dado y ha dado su gracia para que nosotros podamos hacerlo? Dios quiere trabajar en esto porque alcancemos esto nosotros. El Señor sabe que si nosotros alcanzamos esta madurez, el diablo no va a volver nunca más atrás. Y el diablo sabe que si nosotros la alcanzamos, él no va a poder con nosotros. Y no solamente que no va a poder con nosotros, sino que nosotros nos vamos a convertir en un verdadero enemigo de él, ayudando a otros. Tenemos que entender el poder de la palabra. ¿Cuánto más el poder de la palabra de Dios? Miren, el principio dice, era el verbo. La palabra fue hablada y el mundo se hizo. Amén. Nosotros podemos cambiar nuestra mente por la mente de Cristo. Nos ha sido dado la mente de Cristo. Amén. Siempre a donde las cosas funcionan, ¿no es cierto? A donde se mueven y una atrás de la otra ordenadamente, es porque hay una mente que estuvo pensando para hacer esas cosas. Si nosotros nos detenemos y vemos el mundo, y vemos el cuerpo humano, y vemos las cosas tan ordenadas como Dios ha hecho todo, como la noche, ¿no es cierto?, llega, y como el día llega precediendo, ¿no es cierto?, a la noche se terminó el día y viene la noche así uno tras de otro, vemos las estrellas, y vemos tantas otras cosas que ninguna se choca, ninguna se estorban, y vemos todas las cosas, ¿no es cierto?, hubo una mente, ¿no es cierto?, que estuvo planeando y que planeó todo para que esto sea tan ordenado como es. Esa es la mente de Dios. Esa mente es la que tiene Cristo y es la mente que hemos recibido nosotros. Nosotros también podemos tener un orden perfecto en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida espiritual, a causa que la mente que hemos recibido es perfecta. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Si recibimos la palabra de Dios, recibimos la palabra que nos halaga, recibimos la palabra que, digamos, la palabra que nos destruye, que nos ofende, pero la palabra de Dios no la recibimos. O recibimos algunas. ¿Cuánta palabra de Dios habrá caído a tierra que fue enviada para usted, para hacer una obra para que usted sea perfecto? Porque dice, para que el hombre de Dios sea enteramente, para que sea perfecto, enteramente preparado. Es decir, cuando el hombre de Dios, ¿no es cierto?, entra en la perfección, se prepara, Dios lo capacita para hacer buenas obras solamente. El problema nuestro es que no hacemos siempre buenas obras. Cuando hacemos algo malo se trae tristeza, trae dolor, ofende a otro, lastima a otro, qué sé yo, cuántas cosas suceden. Pero cuando hacemos solamente lo que Dios quiere, que es lo bueno, eso trae gozo, trae alegría, trae paz, trae felicidad. Trae ganas de vivir, deseo de hacer cosas cada día más, porque las experiencias son hermosas y Dios nos ha capacitado a nosotros. La capacidad está. Gloria sea el nombre de Jesús. En el Espíritu Santo para hacer todo lo que Él quiere. Y si nosotros nos detuviéramos a mirar lo que éramos como hombres, la ruina que teníamos, y nos detenemos a mirar la exaltación al punto de vivir la vida de Cristo, entonces tendríamos que ser más agradecidos a Dios, estar contentos y anhelar y desear y decir, Señor, ni una sola de tu palabra caiga a tierra, que todo lo que tú nos enviaste a hacer, eso haga en mi vida. Quiero ser ese hombre perfecto, preparado enteramente para buenas obras. Quiero ser el instrumento en tus manos por medio del cual miles, ¿no es cierto?, alcancen descanso con los consejos y las enseñanzas que tú me has dado a mí, yo pueda dárselo a ellos. ¿Cuántos cansados, abatidos entran a la iglesia y necesitan del consuelo? ¿Cuántos que entran contentos y gozosos en el primer tropiezo se van por falta de ayuda, por falta de enseñanza, por falta, ¿no es cierto?, de que lo que han madurado lo estén protegiendo? El diablo se los quiere llevar, seguro. Seguro que se los quiere llevar como nos quiso llevar a nosotros en el principio. Aleluya. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buenas obras. Eso es
es lo que es la palabra de Dios. Eso hace la palabra de Dios en lo que lo reciben. Es decir, es útil para corregirnos, para instruirnos, para perfeccionarnos. La palabra de Dios obrando en nosotros, si la recibimos y la obedecemos, esto es lo que la palabra de Dios va a hacer en nosotros. Nos va a preparar enteramente para que hagamos solamente buenas obras. ¿Cómo cree que nos sentiremos? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esos resultados van a producir algo en nosotros. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, podemos ver, ¿no es cierto?, cuántos hermanos años hace que están en la iglesia. ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza que debiendo ya estar enseñando a otros, hay que estar corrigiéndolo todos los días? ¿No les da vergüenza desobedecer tanto la palabra de Dios? Pero sin embargo, la palabra de ofensa, ¿cómo la abrazan y la reciben? Piense, ¿no le da vergüenza ahora que usted está escuchando, ¿no es cierto?, y que está entendiendo? ¿No le da vergüenza de cuánta palabra de ofensa ha recibido? Sin embargo, la palabra para el perfeccionamiento que Dios ha enviado, ¿usted no la ha recibido? ¿No le da vergüenza eso? ¿Cuánto se ofendió? ¿Cuánto sufrió? ¿Cuánto padeció? ¿No es cierto?, por una palabra de ofensa. Pero cuánto podía haber sido perfeccionado por tanta palabra que Dios ha enviado, ¿no es cierto?, para que sus virtudes se manifiesten en usted. ¿No le da vergüenza? Dios sabe todo esto. Qué rápido que se enojan. ¿Por qué no se instruyen rápido, no es cierto?, de la manera que se enojan? ¿Por qué no se instruyen rápido con la palabra de Dios? ¿Cómo que la palabra de ofensa, lo cierto, obra tan rápido en usted y la palabra de intrusión, de justicia, no? Porque no le presta atención a ella. Y al no dejarla que actúe, no pude experimentar los resultados. En estos últimos días Dios ha estado obrando de una forma hermosa en muchos hermanos que han podido experimentar y han estado contando, ¿no es cierto?, como cosas que antes, ¿no es cierto?, le caían tan mal, o cuando se lo decían, ¿no es cierto?, le contestaban de tanta manera, ¿no es cierto?, malas, ¿no es cierto?, hoy ya no lo hacen. Y Dios ha permitido que eso suceda para demostrarle, ¿no es cierto?, que al haber recibido la palabra, esa palabra había hecho ya una obra en ellos. Gloria sea al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios es útil, es inspirada, toda la palabra es inspirada por Dios. Y la palabra de Dios tiene poder y tiene razón. La palabra de Dios es sabia. Si la recibimos, la mente de Cristo se va a perfeccionar en nosotros. Vamos camino a la perfección, dice. Aleluya. Ahora mire, cuántas situaciones adversas a usted le ha provocado la desobediencia a la palabra de Dios, el no haberla recibido. ¿Cuántos malos momentos? Porque el no recibir la palabra de Dios, el no obedecerla, causa, ¿no es cierto?, no causa ningún beneficio. Siempre una situación mala, ¿no es cierto?, se produce en nosotros. Pero sin embargo, si la recibimos, si la obedecemos, ¿cuántas situaciones gloriosas, maravillosas producirán en nosotros? Alabado sea Dios. ¿Qué haremos hoy? Las mujeres que no se sujetan a su marido son esclavas. Entiéndalo, esclavas. No conocen la libertad. ¿Cómo enseñarán a otro? Pero ¿por qué tiene que ser esclava cuando la palabra de Dios ha sido enviada? Dice, sujeta a su marido, ahí está la libertad. ¿Por qué no cuentan? ¿Por qué no pueden pararse a contar la bendición que ha sido eso? ¿Vale más su palabra que la de Dios? Su conducta seguirá siendo la misma. No podrá enseñar a otro. Y lo peor es que causa problemas y dificultad. Gloria sea el nombre de Jesús.
Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy estamos en la presencia de Dios. Y su Espíritu Santo nos trae luz acerca de estas cosas. ¿Cuál será la decisión que iremos a tomar? ¿Será que a alguien no le está gustando esto? Más bien, antes de enojarnos, ¿no sería mejor que nos avergonzáramos delante de Dios para que el Evangelio no sea avergonzado por causa de nosotros? ¿No vamos a entender de una vez que esta palabra es útil? Para instruirnos, para que seamos perfectos, para que seamos preparados para buenas obras. Las buenas obras, que son las obras del Señor en nosotros, traen una consecuencia gloriosa, de gozo, de paz por cuanto hacemos lo que Dios quiere que haga. ¿Y quién puede, no es cierto, quebrantar esa paz en nuestros corazones? Si estamos tranquilos, seguros que lo que estamos haciendo es voluntad de Dios, que son cosas buenas que Dios ha mandado al hombre a hacer y que la estamos haciendo, no podemos tener temor de nada. Nuestra conciencia no nos acusa. Ahora mire, en el principio fue la palabra. Aleluya. Y hoy es enviada a nosotros. ¿No vamos a aprender a amar la palabra de Dios? No vamos a aprender a amar. Si no fuera por ella, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo lograríamos todas estas cosas si no tuviéramos su palabra? Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son vida. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué nos olvidamos de las promesas de la Biblia? ¿Cómo saldremos de las situaciones si no tenemos presentes las promesas del Señor que están en su palabra? En cualquier lugar que estemos encerrados, las promesas de la palabra de Dios nos tienen que sacar. Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no ha de pasar. ¿Me escucha? Ahora, qué hermoso que Dios no haya dado su palabra. No tiene que buscarla en ningún lugar, ahí está. Ahí la tiene usted. Aprenda a amarla. ¿Cuántas consecuencias malas le ha traído a usted la desobediencia? Piense, ¿cuántas cosas buenas la obediencia? Señor, gracias por habernos reunido aquí. Gracias por cada día darnos tu palabra. No volver atrás vacía, sino que hacer lo que tú le mandaste que ella hagan todo aquello que le reciben. ¿Cuántas veces habremos dejado caer tu palabra a tierra? Pero hoy que tu Espíritu Santo nos ha alumbrado, Señor, tu palabra que ha sido enviada para hacer una obra en lo que estamos aquí. Que tu pueblo aprenda a recibirla y a desechar toda palabra que ociosa, que vana, que vaga, viene a nuestras vidas solamente para causarnos tristeza y dolor. Que aprendamos a no recibirla, a recibir tu palabra, que es la que opera milagros dentro de nosotros, la que nos perfecciona, nos hace perfectos delante de ti y nos prepara para buenas obras. Ayúdanos hoy a entender. La luz de tu Espíritu Santo nos ilumine todos los rincones de nuestro ser, nuestra mente, nuestro espíritu, sean alumbrados de tal manera que nunca más permitamos que una sola palabra tuya caiga a tierra. Que como Samuel la recibamos, que como una esponja beba el mensaje de la gracia que cada día tú envías a tu pueblo. Señor, ayúdanos hoy. Ayúdanos hoy, que nos avergoncemos delante de ti por recibir tanta palabra que no sirve para nada y rechazar en la palabra bendita y santa que viene enviada por tu Espíritu Santo para hacer una obra útil en nosotros, para instruirnos, capacitarnos, prepararnos, para perfeccionarnos.
Señor, somos tu pueblo, tus siervos. Ayúdanos a entender todas estas cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios.